Esta mañana os estoy hablando acerca de el qué. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es eso de la iglesia misional? Esta tarde el propósito es responder dos otras preguntas. Es decir, el cómo y el quién de la iglesia misional. ¿Cómo se hace iglesia misional? ¿No? Y la segunda pregunta es ¿quién hace iglesia misional? Entonces, esas dos preguntas deberían quedarnos respuestas y claras al terminar nuestra charla esta tarde. Muchas veces lanzamos retos, ¿no? Pero no les explicamos a las personas cómo llegar a hacer ese reto. Y lo peor es porque eso a veces nos genera como mucha frustración, ¿no? Grandes objetivos que no sabemos ni siquiera por dónde comenzar a tocar. Y vamos a intentar hacerlo sencillo. De esta manera, hacer iglesia misional es hacer iglesia sencilla. La iglesia misional se trata de qué le añadimos a la iglesia, sino se trata en muchas ocasiones de qué le quitamos para volver a dejarla en esa simplicidad que tenía la comunidad de Jesús. Por lo tanto, pensar más bien en qué quitarle, qué se le ha ido añadiendo con los siglos, que se convierte en una especie de peso para la iglesia. Entonces, cuando tomo una pizarra lo dibujo. ¿Qué es lo básico de la iglesia y qué es la caja en la que está metida la iglesia? La iglesia sigue dentro de la caja, pero está metida dentro. ¿Vale? Bien, vamos entonces a comenzar a ver. Pasamos la primera. Iglesia misional. Mira. En cuanto al cómo, quien nos dejó el modelo, y ese modelo ha sido permanente a lo largo de la historia, pero el mejor ejemplo de ese modelo ha sido Jesús. Jesús nos invitó a seguir su modelo, y Jesús es el modelo. Jesús, cuando quiso ministrarnos, se hizo uno de nosotros. Jesús hubiera podido organizar una lluvia de Biblias desde el cielo, pero no lo hizo así. Jesús hubiera podido mandar ángeles a la tierra, pero en el momento fundamental, en el centro de la historia, sucede algo totalmente único, y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es totalmente único del mensaje que nosotros proclamamos, porque eso identifica al ser humano con Dios. Jesús vino esto nos cuesta, esto nos cuesta. Esto de entender que Jesús fue plenamente humano nos cuesta. A nuestra sociedad le cuesta entender que fue plenamente divino. A nosotros nos cuesta entender que fue plenamente humano. Jesús no era un ser medio, un ser extraño, era 100% humano. No sé cuál es tu teología, pero tu teología tiene que ser, para ser una teología cristiana, que Jesús es 100% divino y 100% humano. No 50% y 50%, sino 100% divino, 100% humano. Eso significa que Jesús pasó por todas nuestras situaciones. Cuando tú pasas por una situación, tú no puedes decirle jamás a Jesús que Él no pasó por ahí. A mí me gustaría creer en un Dios que no sabe por lo que yo estoy pasando. Yo siempre le podría decir, ¿y tú qué sabes? Tú nunca has sido así, ¿no? Pero yo sí puedo creer en un Dios que pasó por todo lo que yo estoy pasando. Que lo pasó primero, que lo pasó más, ¿no? Y entonces cada vez que yo vivo una experiencia, yo siempre puedo entender que hay alguien que me entiende ahí. Pero eso nos da también un modelo. Jesús pasó por la tentación desde el principio. Jesús pasó por las limitaciones. Imaginaos, el Rey de la Gloria, para nosotros la gloria no es natural. Para nosotros la gloria, cuando un ser humano toma la gloria, toma algo que no le es propio. Pero la gloria es el ecosistema en el que Dios vive. Por lo tanto, para Jesús, dejar la gloria implicaba dejar su medio ambiente, el aire que respiraba, el entorno. Cuando Dios toma la gloria, toma lo que le es propio. Cuando un ser humano toma la gloria, toma algo que le hace daño y le destruye. Cuando Él dejó la gloria, dejó lo que le es más propio por nosotros. Pasó por el sufrimiento, pasó incluso
la más democrática de las experiencias humanas, que es la muerte, la que nos iguala a todos, no hay categorías, no hay nada más que pasar por la muerte. Y Él asumió nuestra muerte. Él tomó mi muerte para que yo pudiera vivir su vida, para que yo pudiera vivir la vida eterna, la vida de Dios. Eso nos da el modelo. El modelo es que nosotros tenemos que hacernos uno de ellos. Tenemos que estar y entrar en todas las circunstancias por las que todos los seres humanos, rotos y destruidos por el pecado como nosotros, pues tenemos que entrar en esa situación. A veces la Iglesia ha parecido como si nosotros fuéramos de otra pasta, los puros y los impuros. Yo no soy de los puros, yo no pertenezco a ese colectivo. Yo soy alguien que ha necesitado la sangre de Cristo, pero en abundancia. En abundancia. Porque si no, no había manera de salvar esto. ¿Entendéis? Y sigo necesitando constantemente eso. La encarnación es el modelo de la manera de llevar a cabo la misión por parte de la Iglesia. Así es como, metidos en medio de ellos, siendo tan de ellos como Jesucristo fue ser humano. Jesucristo estableció en su encarnación, por eso, también el modelo. Y el modelo que Jesús siguió fue el de la identificación sin la confusión. Porque eso nos da la pista de cómo nosotros podemos estar en medio de ellos. La identificación sin la confusión. Cuando nosotros no somos capaces de hacer una de las dos cosas, la Iglesia está fallando. La Iglesia, cuando no se identifica, la Iglesia es percibida como un organismo extraño. Y a veces la Iglesia es percibida como un organismo extraño en la sociedad. ¿Sabes como cuando te entra algo en el ojo? Y dices, tengo un cuerpo extraño en el ojo, ¿no? Tengo algo, y qué molestia, ¿no? No puedes tirar los dos de ojo, no solo el que te entró, sino que es una reacción potente, ¿no? Eso es lo que una Iglesia que se considera a sí misma, que no se considera parte de la sociedad, sino pura, que produce ese efecto, porque no hay identificación. Una Iglesia que se confunde, una Iglesia que hace lo mismo que hace la sociedad, no tiene mensaje tampoco que ofrecer. Es como uno de ellos. ¿A qué tienen que convertirse ellos si nosotros nos hemos vuelto uno de ellos? Por lo tanto, la pauta que Cristo estableció es la identificación sin la confusión. ¿Os acordáis que esta mañana os lo estaba diciendo? Jesús establece su envío por parte del Padre como el modelo de nuestro envío. Jesús lo hace dos veces. En la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, dice, como el Padre me envió, así os envío. Después de la resurrección, capítulo 20, versículo 21, otra vez, Jesús lo vuelve a decir, como el Padre me envió, así os envío. Pensad un poquito, ¿qué está diciendo ese versículo de Juan 20, 21 o ese versículo de Juan 17, 18? Está estableciendo un envío paralelo. Dice, si queréis saber cómo habéis sido enviados, cuál es vuestro envío, mirad el mío, mirad cómo yo fui enviado. Y eso significa que el propósito que Cristo tuvo al venir al mundo, ese propósito es el nuestro. ¿Para qué vino Cristo? Para destruir las obras del diablo. ¿Os acordáis esta mañana? Primera de Juan 3:8, para destruir las obras del diablo. Donde hay una obra del diablo, va por ella. Eso era el propósito que Jesús tenía. Pero nosotros tenemos el mismo mensaje. Tenemos que reproducir un mensaje, no tenemos que inventar un mensaje. En cierto sentido, nuestra función se parece mucho a la de un camarero. No sé si lo habéis pensado alguna vez, el cristiano como camarero, ¿no? Una cosa como muy así, pero de verdad que se parece mucho. ¿Qué es lo que hace un camarero que trabaja bien? Entra en la cocina, toma un plato y lo lleva lo más rápidamente posible a la mesa donde lo están esperando. No se espera que lo pruebe, no se espera que le eche sal, no se espera que le eche otras cosas. Él tiene que, tal como ha recibido el plato, tiene que volverlo a distribuir a la mesa en el menor periodo de tiempo posible. Eso es la función de un cristiano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el mensaje que hemos recibido. Pero eso también significa que tenemos la misma autoridad de Jesús, no lo perdáis de vista. El mensaje cristiano no puede ser predicado como si no fuera un mensaje de autoridad. Tú tienes un mensaje que, si la gente lo cree, tiene vida eterna; si la gente no lo cree, tiene condenación eterna. ¿Te das cuenta de eso? Eso es un mensaje de autoridad. En un determinado momento, el
centurión dice, yo soy un hombre, ¿cuál es la palabra? Yo soy un hombre bajo autoridad, no con autoridad, bajo autoridad. ¿Qué significa eso? Que es un hombre bajo autoridad. Que cuando él habla el Imperio Romano. Por lo tanto, si tú desobedeces el mensaje, tienes que vértelas con el Imperio Romano, no conmigo, con el Imperio Romano. Eso es lo que significa que él es un hombre bajo autoridad. Tú eres una persona bajo autoridad. Y cuando tú hablas, desobedecer tu mensaje es desobedecer a Dios. Eso es lo que quiere. Por lo tanto, ese mensaje es un mensaje con autoridad. ¿Os acordáis cómo comenzaba Jesús sus mensajes? En verdad os digo, de cierto os digo. Jesús no comenzaba nunca sus mensajes. Me parece que algún día he pensado que ese no era el tono, porque Jesús conllevaba la autoridad del Padre. Y tú has sido enviado como ha sido enviado el Hijo. Y tú has sido enviado con el mismo poder. Es una cosa muy curiosa. En el capítulo 2 de Hechos dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos. Tienes poder espiritual. Tienes poder. Jesús dijo, cosas más grandes que estas haréis. Tienes poder para la predicación de la palabra. ¿Y dónde está el poder? ¿No? El poder no lo tienes para hacer otras cosas que para lo que Jesús lo tenía. No tienes un poder para dar espectáculo. Tienes un poder para romper las barreras que se interponen a la predicación del Evangelio. Cuando un Ferrari está parado, no se nota el poder que tiene, tienes que encenderlo. Pero cuando lo enciendes y aprietas el acelerador, chaval, te quedas que no. Si no lo pruebas, cuando tú no estás proclamando el Evangelio en un encuentro, tú no ves el poder. Pero cuando lo proclamas, te das cuenta de cómo las barreras se caen, los obstáculos se funden. Nosotros decimos en nuestra comunidad pasan cosas. Cuando la palabra es proclamada, siempre pasan cosas. Y uno debe tener la expectativa de que siempre pasen cosas. Tenéis que generar la expectativa. En cierto sentido, el creyente a veces es la persona que menos espera que sucedan cosas. Y tú cuando proclamas la palabra, estás proclamando el poder del Espíritu Santo. Esa palabra tiene poder para destruir fortalezas. Esa es la misma palabra que creó el mundo. Es la misma palabra que ordenó el universo. Es la misma palabra que generó la ley. Es la misma palabra que abrió el mar. Es la misma palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es por ti, es por ella. Es por el Espíritu que la reveló. Y hemos perdido confianza al proclamarla. A veces no esperamos que suceda nada. Una vez una chica fue a una reunión de oración de agricultores. Los agricultores hacía no sé cuántos meses que no llovía y se estaba perdiendo toda la cosecha. Y ellos finalmente decidieron, ya sabéis que es lo que hacemos los cristianos, siempre lo último que hacemos es acudir a Dios, ¿no? Pues ellos hicieron esto, es decir, esperaron a que la cosecha estuviera casi perdida y se reunieron todos en un granero a orar desesperadamente. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que a la salida se mojaron todos, menos la chica, porque era la única que había llevado un paraguas cuando estaba orando por lluvia. ¿Entendéis? Vamos a orar por lluvia, pero no esperamos que suceda nada. Y cada vez que tú proclamas la palabra, tienes que esperar que fortaleza se rompa. No lo hagas sin esa autoridad, no lo hagas sin ese poder, porque está en la propia. Vale, seguimos. Pasamos a la siguiente. Es no solo un evangelio
encarnacional, luego veremos un poquito más. Es también un evangelio integral. Eso es algo que nos descubrió Lausana en 1974. Un grupo de teólogos latinoamericanos, de misiólogos latinoamericanos, comenzaron a hablar de un concepto que se había perdido en la Iglesia, que era el concepto de la Iglesia, de la misión integral, de que la misión no solo quería salvar almas de personas, sino quería transformar la persona entera. Y ese es el descubrimiento. Hemos estado descubriendo cuál es el manifiesto de Jesús. El manifiesto de Jesús, todas las personas tenemos un llamamiento concreto. Todas las personas tenemos una declaración de propósito. Todos nosotros hemos sido llamados a hacer algo específico. Y Jesús hace su declaración de propósito cuando Él va a la sinagoga de su pueblo. Lucas capítulo 4, 16 a 21. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien en voz alta puede leer Lucas 4, 16 a 21? Él se va a la sinagoga de su pueblo, donde todo el mundo le conocía, donde todo el mundo decía, ah, este es el hijo del carpintero, ¿no? El chaval un poco rarito el chaval, ¿eh? Y entonces él se va allí y pide que le den el rollo de Isaías. ¿Podéis leer lo que él lee en ese rollo de Isaías? Lucas 4, 16 a 21, vamos a leerlo. ¿Lo leo? Sí. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Falta algo más. Falta el último versículo. Muchas gracias. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. ¿Ven? ¿Vale? Y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. ¿Os imagináis? Aquello lo que fue, en aquel momento pasó a casa, va a los suyos, dice el libro, le pasan el rollo de Isaías, lo abre, y cuando lo ha abierto, dice, déjame leer por aquí, ¿no? El Espíritu del Señor me ha ungido. Palabra ungido, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra de ungido en el griego? Es la palabra Cristo, es la palabra para ungido. Ah, qué interesante. Dice, y Él me ha enviado misión, ¿no? ¿A qué? Fíjate que eso está contenido en este pasaje. Dice, a liberar a los cautivos, a recuperar la vista, a los oprimidos. A estos he sido enviado. Eso es mi declaración de propósito en la vida. Termina diciendo, a proclamar el año favorable del Señor. ¿A qué sonaba el año favorable del Señor? Venga, los teólogos que estáis por aquí, ¿qué es el año favorable del Señor? Es el jubileo, el año favorable del Señor. Hay de algo que había desaparecido de la memoria casi de los judíos, y él va y dice, es el año favorable del Señor. ¿Qué pasaba en el año del jubileo? Que todas las tierras regresaban a sus propietarios anteriores, que los cautivos eran liberados, que le dice, todo esto se ha cumplido delante de vosotros hoy. Y todo el mundo, ¡fua! ¿Cómo se ha cumplido esto delante de vosotros hoy? Esa es mi misión, he venido para esto. ¿Entendéis que la declaración de propósito de Jesús es que Él no solo vino para proclamar, no solo porque el texto comienza, he venido a proclamar, pero no solo ha venido a proclamar, ha venido a liberar, ha venido, eso es, un evangelio integral, un evangelio que es constantemente proclamación y demostración, proclamación y demostración, proclamación y demostración. Eso es lo que abre el camino, cuando la proclamación y la demostración van juntas. En algunas ocasiones Jesús solo predicaba, en algunas ocasiones Jesús solo sanaba, en algunas ocasiones Jesús hacía las dos cosas, pero para Él esa es la normalidad de la predicación del Evangelio. La normalidad es que nosotros somos llamados a esas dos cosas, a romper las barreras del pecado en donde están, a explicar por qué las rompemos, a explicar que es Dios el que está rompiendo esas barreras del pecado. Vamos a la siguiente. Como os decía, un evangelio encarnacional. Y ahora comienzo a explicar el cómo, ¿vale? Hemos estado explicando que el modelo es la encarnación.
hemos estado explicando que el modelo es que el Evangelio no es solo proclamación, sino que es proclamación y acción. Nosotros a veces nos parece que tenemos que distinguir. ¿Y qué es lo importante? ¿Lo importante es hacer el bien o lo importante es predicar? Las dos cosas van unidas. Si no, no es evangelio total, no es evangelio integral, es solo una parte de ellas. Si solo hay acción social, si solo hay proclamación, no es todo el evangelio integral son las dos cosas. Y mirad estas 4 partes que hay aquí, porque esto nos va a dar la clave, nos va a explicar el cómo se hace iglesia misionaria. Y hay 4 que comienzan por P: presencia, proximidad, pasión, proclamación. Recordad esas 4 palabras, porque os dan el mapa de cómo funciona esto de la iglesia misionera. ¿Qué significa presencia? Presencia significa que los cristianos tenemos que estar en todas partes. Que no hay unos lugares que sean propios de los cristianos y unos lugares que no son propios de los cristianos. Toda la sociedad entera. Abraham Kuyper, que fue primer ministro en Holanda, él decía: no hay un milímetro del universo donde Dios no vea y Dios no diga es mío. Todo el universo es de Dios, en todos los lugares. Jesús clama, es mío. Y donde Él dice, es mío, es el lugar donde yo tengo que estar. Durante un tiempo fuimos engañados. Se nos dijo que el lugar de los creyentes era la iglesia. El lugar de los creyentes es que tú tenías que trabajar lo menos posible para pasar el mayor tiempo posible dentro de la iglesia. ¿Quién te engañó si has creído eso? El lugar y el territorio de un creyente no es la iglesia, es la sociedad. Ahí es el lugar donde nosotros tenemos que ir a cambiar los efectos de lo que el pecado ha causado. Por lo tanto, necesitamos creyentes en todos los lugares. ¿Y sabéis una buena noticia? Estamos en todos los lugares. Pero tenemos que convencernos de que esos lugares en los que estamos es mi lugar de ministerio. Es el lugar donde Dios me ha llamado. Porque no es lo mismo ir que ir como el enviado de Dios a ese lugar, como el lugar al que Dios me ha enviado, como donde Dios quiere que nosotros ejerzamos la acción. ¿Sabéis? Hemos abandonado demasiados territorios. Hoy en día nos exclamamos de que nos meten goles por todas partes. Pero es que nosotros abandonamos un montón de lugares. ¿Dónde están los cristianos en el mundo de la política? No hubo antes un José, no hubo antes un Daniel, un Nehemías, una Esther, no hubo antes un montón de personas que creían en Dios, de pueblo de Dios, metido en todas las esferas. Pues es que cuando también hay gente que dice, yo soy licenciado en Derecho, pero ya sabéis que hay gente que dice, no puede ser un abogado cristiano. No, que no. Necesitamos un montón de abogados cristianos. Necesitamos cristianos en el mundo de la cultura. Hemos abandonado el mundo de la cultura. Tenemos muy poca gente relevante en el mundo de la cultura. Les necesitamos en los sindicatos. Les necesitamos metidos en todas partes. Porque donde está un cristiano, el reino de Dios se expande. La iglesia está allí. Y necesitamos urgentemente recuperar lugares que hemos abandonado. ¿Cómo vamos a producir un cambio en ese entorno si no estamos? Desde fuera es muy complicado, pero Dios te envía. Recuperemos la capacidad, no solo eso, recuperemos como iglesia la capacidad de capacitar a las personas para estar en ese lugar. Porque la función de la iglesia no es capacitar a la gente para lo que hace en el interior del edificio de la iglesia. Es capacitarles para el resto de la semana. La gente te llega y tú tienes que mostrarles lo que Dios quiere hacer en ese lugar en el que Él está. Hemos abandonado el ministerio del mundo del trabajo como iglesia. Es como si no tuviéramos nada que decir, como si el trabajo fuera algo que no forma parte de la experiencia cristiana. Hemos considerado que si tú fueras un cristiano de primera categoría, serías pastor. Si fueras de segunda categoría, bueno, anciano, trabajarías en una organización cristiana. Pero hemos transmitido la idea de que si tú tienes que ir a trabajar todas las semanas como profe, como lo que sea, como persona que trabaja en la banca o como cuidador del jardín,
es porque eres un cristiano de segunda categoría. Mira una cosa que es muy importante. ¿Quiénes son los héroes de vuestras predicaciones? ¿Quiénes son los héroes de las predicaciones? Porque eso es muy importante. Todo el mundo quiere ser un héroe. Pero si tus héroes son siempre misioneros, gente que trabaja pues a tiempo completo, tú estás transmitiendo un mensaje subliminal. Estás transmitiéndoles el mensaje, eres un creyente de segunda categoría, eres un creyente de segunda categoría. Nunca serás el ejemplo de un mensaje tú. ¿Entendéis? Es una lluvia fina. Pero, ¿por qué no contar la historia de aquella madre que está todo el día con los niños en casa y que cuando llega al final no ha tenido una conversación más que con chavales de 7 años, todas sus conversaciones son con chavales de 7 años? ¿Por qué no contar la historia de aquella contable que es obligada a incluir como gastos deducibles gastos que no son deducibles? ¿Por qué no contar la historia de aquel vendedor que cada día tiene que enfrentar el desafío y es un héroe porque ha decidido no mentir a la gente a la que le vende las cosas? ¿Por qué no los volvemos a convertir en los ídolos, en los héroes de nuestras predicaciones? ¿Sí? Porque estamos transmitiendo un mensaje de que eso es misión, de que eso es ministerio. La primera cosa, ¿dónde estamos? ¿Y cómo estamos? Presencia. La segunda tiene que ver con proximidad. Es decir, cuando estamos allí, ¿cómo miramos? ¿Cómo vemos? ¿Qué sentimos por la gente? ¿Estamos cercanos o nos sentimos lejanos de ellos? ¿Estamos empatizando con ellos? ¿Entendéis el ejemplo de la encarnación de Jesús? Jesús vino a acercarse a nosotros no en una actitud de juicio. Ya llegará el día del juicio, llegará un día. Pero cuando Jesús estuvo con nosotros, no vino a juzgar en ese momento, vino a salvar. Esa es la aproximación, lo que se había perdido, vino a salvar Jesús, ¿verdad? Y nosotros éramos lo que somos lo que se había perdido. Y entonces, ¿entendéis esa proximidad? ¿Cómo te acercas a la gente? Cuando ves a una persona afectada por el pecado, ¿qué piensas? Estás pensando en, ¿no? Qué malo es ese tipo, qué horror, ¿no? O sea, gracias a Dios porque yo no soy como él. Suena algo, pues, ¿cómo nos acercamos a la gente que ha sido afectada por el pecado? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a ti. ¿Y gracias de qué? De que tú eras más miserable y la sangre de Jesús pudo salvarte de eso. Esa es ¿Qué cantidad de empatía tenemos con la gente profundamente afectada por el pecado? ¿Cómo lo vemos? En tercer lugar, tenemos la pasión. La pasión es que yo estoy en el sitio, me compadezco, miro a la gente desde la perspectiva de Jesús, y la tercera parte es que estoy dispuesto a hacer algo con aquello. No solo miro, no solo siento, sino que tengo que pasar de saber, de sentir, a hacer algo. Y Dios nos llama a hacer algo con aquella gente a la que nosotros tenemos que ministrar. Y finalmente tenemos la última parte, que es la parte de la proclamación. Y curiosamente te das cuenta de que cuando has recorrido esas tres fases, la cuarta es posible. La cuarta, la gente te concede crédito. Has ganado una estructura de credibilidad. Tienes el territorio y la gente te permite hablarles en esa condición. ¿Vamos al siguiente? Sigo contestando acerca del cómo, pero ahora comienzo a contestar parte del quién. Las iglesias misionales están hechas de cristianos misionarios. Una iglesia no es diferente de la gente que la compone. Una iglesia es la gente que la compone. Por lo tanto, solo podréis tener iglesias misionales cuando tengáis cristianos misionales. ¿Qué es eso de ser un cristiano misionario? En primer lugar, os voy a dar un ejemplo. Un cristiano que es enviado a otra cultura. ¿Qué tiene un misionero cristiano enviado a otra cultura? En primer lugar, tiene un llamado, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tiene un mensaje. Si un misionero no sabe qué mensaje tiene que proclamar, no hace mucho trabajo. Y en tercer lugar, lo que tiene es que tiene que proclamar ese mensaje
en el idioma de la gente a la que ha sido enviado. Pues bien, esas tres cosas son las que nosotros tenemos que ver. En primer lugar, es una persona llamada. El clic es lo que llamamos la toma de conciencia misional. Es el día que tú te das cuenta de que realmente tú eres el misionero que Dios ha enviado a ese lugar. Ese clic, yo te lo puedo repetir, lo estoy repitiendo hoy, lo estoy dando muchas veces, pero hasta que tú no dices, se me ha encendido la bombilla, realmente yo soy la persona llamada a ese lugar. Normalmente, como os decía antes, no cambia dónde vamos, no cambia qué hacemos, sino cambia la intencionalidad. La intencionalidad es extraordinaria. ¿Os acordáis de la frase de esta mañana? Gente normal, haciendo cosas normales, con intencionalidad extraordinaria. Lo que cambia es a lo que voy a ese lugar. En segundo lugar, el propósito. Y el propósito es que yo tengo un mensaje claro que proclamar. Y ese mensaje es el Evangelio. Pero lo que cambia la cosa es que mi vida se explica en función del Evangelio. Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, soy llamado al Evangelio de Dios. Y explica su vida en términos del Evangelio. Eso es una cuestión importante. ¿Cómo podríamos...? Dios está escribiendo una gran historia. Déjame contarlo así, ¿vale? Dios está escribiendo... Toda la Biblia no es una colección de historias, no es un rosario de historias, sino que la Biblia cuenta una sola historia. La historia que cuenta la Biblia es la historia de cómo va a hacer Dios para salvar a los seres humanos perdidos. Es la única historia que cuenta la Biblia. Y la pregunta de la vida de un cristiano es, ¿cómo encajo yo en esa gran historia? ¿Cómo mi vida va a formar parte de esa gran historia que Dios está escribiendo? Porque la vida adquiere sentido no cuando nosotros la vivimos para nosotros mismos, sino que la vida adquiere sentido cuando nosotros la vivimos en función de lo que Dios quiere hacer. En verano del año pasado nos hicieron hacer un ejercicio que no sé cuántas veces os lo podré recomendar. Es contar tu vida como parte de la gran historia que Dios está escribiendo. ¿Qué hay de creación en tu vida? ¿Cómo el pecado ha afectado tu vida? ¿Cómo la renovación que trae la cruz de Cristo está afectando tu vida ahora? ¿Qué elementos comienzan a verse en tu vida de la nueva creación que Dios quiere traer? Explicar tu vida. Nosotros nos obligaron a hacerlo en forma de un film, de una película, y tenías que ir pintando tus cuadraditos y explicando tu vida como si fuera una peli. Muy interesante ese ejercicio. Cómo tu vida va encajando, cómo Dios va haciendo cosas para que tu vida encaje con esa gran historia que Dios está escribiendo. Pero tu vida tiene sentido cuando forma parte de la gran historia que Dios está escribiendo. Ya sé que estáis cansados, ya sé que hace calor, pero lo voy a repetir otra vez. No es lo mismo vivir que vivir con sentido, escúchame bien. No es lo mismo vivir que vivir con sentido. Tu vida tiene sentido cuando tu vida encaja con la gran historia que Dios está tratando de escribir. El Evangelio no es solo un mensaje que proclamar, es una gran historia para vivir. ¿Sí? Vale, sigamos. El contexto. Un misionero siempre es un puente entre dos culturas. La cultura que representa el propio Evangelio y la cultura que tiene la gente delante. Por lo tanto, nosotros lo tenemos que proclamar en el idioma, en la cultura de la gente a la que hemos sido enviados. Tú estás en una posición muy especial, porque tú estás en medio de la gente que son como tú, en tu trabajo, en tu vecindario. La gente que hay ahí son culturalmente como tú. Y tú estás en una posición totalmente única para proclamar el Evangelio. Uno de los problemas es que a veces
cuando hablamos del Evangelio, hasta se nos cambia el tono de la voz. Sí, y utilizamos todo otro vocabulario. Tú ves a un grupo de matrimonios ahí hablando animadamente sobre los hijos, sobre el fútbol, sobre cómo ha ido el trabajo, y luego de golpe uno introduce ahí algo de la iglesia, algo del Evangelio. Es sorprendente. Cambian el vocabulario, cambian hasta el tono, se les engula la voz, ¿no? Y entonces dice, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿No? O cuando ora la gente, ¿habéis visto que deja de hablar como gente normal? Cuando la gente comienza a orar, Dios mío, ¿pero por qué? Nadie entiende tu cultura como tú. Nadie entiende el entorno en el que estás como tú. Quiero que lo entiendan. No es algo que digo, es que es muy difícil. No es muy difícil. Es que tú ya hablas el idioma de ellos. Porque estás ahí metido, porque formas parte de esa cultura. Sigue, habla el Evangelio. Si tú no sabes explicar algo con tu lenguaje de cada día, tú no sabes lo que significa ese concepto. No lo sabes. Si tú no sabes explicar propiciación con palabras de todos los días, es que tú no sabes lo que significa propiciación. Si tú no sabes explicar pecado con las palabras que utilizas todos los días, es que tú no has entendido bien qué es el pecado. Tú tienes que traducir esos conceptos en el lenguaje de la gente a la que has sido enviado. Eso es lo que tiene que hacer un misionero. Imagínate que eres enviado a Namibia. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Qué sea lo primero que tendrás que hacer? Aprender el idioma de estas personas, ¿verdad? Es que es básico. Pero como te has quedado aquí, tú a veces no entiendes que tienes que hablar el idioma de la tribu de ellos, de la de ellos, no de la tuya. Y tú lo hablas ese idioma. Lo peor es que a veces no sabes explicar el Evangelio. Puedes explicar cualquier cosa en el lenguaje de la tribu, pero no eres capaz de explicar el Evangelio porque para el Evangelio has aprendido un montón de palabras que esa gente de ahí no entiende y las usas. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que salen en el peor momento. Porque te pones un poquillo nervioso y comienzas a soltar palabras que no hay manera de que te entienda la gente. ¿Cómo sería? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Esta pregunta hace diferencias. ¿Cómo sería mi vida si yo fuera una persona que ahora la iglesia enviara a vivir a otro país extraño? ¿Cómo elegiría yo el lugar donde voy a vivir? ¿Cómo elegiría en qué voy a gastar mi tiempo? ¿Cómo elegiría el coche que me voy a comprar si es que me voy a comprar un coche? ¿Cómo elegiría yo el barrio donde voy a vivir? ¿Cómo elegiría yo? ¿Verdad que todo eso iría elegido en función de que soy un misionero que la iglesia ha enviado ahí? Haz lo mismo. Haz lo mismo. Eso es lo que realmente tú eres. Eso es lo que es ser un cristiano misionario. Finalmente, termino con esta próxima diapositiva. Muy bien, termino con esto, ¿vale? Cuatro cosas muy importantes para ser un cristiano misionero. Supongo que no son las únicas, pero estas a mí me han resultado. En nuestra comunidad esto lo conoce todo el mundo de memoria, ¿vale? Es muy importante tenerlo en mente porque es vuestro esquema con el que podréis trabajar. ¿Cómo funciona? ¿Vale? ¿Cómo funciona? La primera cosa que hay que hacer es cambiar tu manera de mirar. Cuando tú entres a un sitio, no mires a la gente según sus funciones. Míralos como personas. Tú cada día te relacionas con un montón de gente, ¿vale? Te relacionas con la cajera o el cajero del supermercado, ¿vale? No es el cajero ni la cajera del supermercado. Se llama María José, ¿entiendes? No es la cajera del supermercado. Entonces, cuando tú vas y vas a ver al concejal, porque tienes un trato con él, y tú no le mires como alguien a quien sacarle dinero, alguien que tiene que concederte el permiso para usar tal. ¿Cómo se llama tu concejal? ¿Qué preocupaciones tiene tu concejal? Tu jefe, no le mires como una utilidad para conservar el puesto de trabajo para que te suba el sueldo.
¿Qué preocupaciones como persona tiene tu jefe? ¿Cómo es esa persona? ¿Dónde le duele a esa persona? ¿Entendéis? Es cambiar de manera de mirar. A veces los cristianos miramos nuestra sociedad y tenemos mirada de turista. ¿Sabéis cómo miran los turistas? Miran, y se van. ¿Por qué mañana? No, mañana. Dentro de 2 horas estarán no sé dónde. A veces miramos nuestra sociedad y la miramos superficialmente. ¿Cuáles son los efectos específicos del mal, del pecado en la zona donde vives? Cada barrio de la ciudad, cada trozo del pueblo en el que vives ha sido afectado de una forma. Hay cosas que son muy parecidas y en cambio hay cosas muy específicas. ¿Las conoces? ¿Conoces cuáles son los referentes de la gente? Es decir, todas las poblaciones tienen unos criterios de autoridad. ¿Entendés lo que quiero decir con un criterio de autoridad? Tú puedes citar eso. Igual, no sé, un criterio de autoridad, un futbolista. El criterio de autoridad para algunos, para otros un filósofo. Pero ¿quiénes son los criterios de autoridad? Un amigo mío estaba plantando iglesia en Ferrara y sintió el llamamiento de ir a plantarlo en el centro de Roma. El centro de Roma es un lugar especial. Y sabéis que hay otras iglesias en el centro de Roma. ¿Sí? Bien. Entonces él se puso ahí y se dio cuenta que los romanos que viven en el centro de Roma, sus referentes son distintos a los de la gente de Ferrara. Y él ahora tenía que citar otras personas de autoridad para ellos. ¿Quién tiene autoridad entre la gente en la que te mueves? Quizás gente que sale en las series, en cada capa de la sociedad, los que tienen autoridad son diferentes. ¿Tú conoces quiénes son los que tienen autoridad en tu grupo? Vosotros jóvenes tenéis idea de que son la gente de autoridad. ¿A quién puedes citar dentro de tu grupo como? ¿Entendéis? Esto es muy importante de entender, porque cuando tú hablas con ellos, el otro día estaba en unos bautismos y el predicador, los chicos que estaban bautizando habían invitado a sus amigos, ¿sabéis? Y el predicador estaba citando a Kierkegaard. Kierkegaard puede ser interesantísimo, pero para unos jóvenes de 18, 19 años era un peñazo total. O sea, no habían tenido el gusto de conocer al bueno del Soren. Entonces, ¿entendéis esto? ¿Quiénes son los criterios de autoridad de la gente con la que tú te manejas? Porque eso es muy importante. Cambia la manera de mirar. Segunda cosa, invierte lo más valioso que tienes con la gente. ¿Sabes? Lo más valioso no es dinero. Si tú pierdes dinero, puedes volverlo a hacer. Pero hay una cosa que no tiene repuesto, que es tiempo. Cuando tú das tiempo, das vida. Y la vida no tiene repuestos. Por lo tanto, ¿cómo puedes dar tu valor a la persona que tienes delante? Tienes un jaleo de trabajo que hacer, tienes un montón de cosas que hacer y te viene alguien y te dice, estoy fatal. Y te dice, dice, hoy me he peleado, ay, ostras, qué mal. ¿Entiendes? O puedes parar y mirarle a los ojos y decir, ¿cómo has hecho eso? Anda, siéntate, vamos a tomarnos un café. El trabajo irá creciendo o se mantendrá igual, pero el tiempo se habrá reducido. Pero ¿sabes una cosa? Dedica eternidad. Mira en concepto de eternidad. Solo hay 3 cosas eternas. ¿Cuáles son las 3 cosas eternas? ¿Sabéis? ¿Es eterno Dios? ¿Sí? ¿Es eterno las personas? Porque las personas comenzaron pero no tendrán final. Y es eterna la palabra de Dios. Porque dice que hay una J en latín y pasará, ¿verdad? Es eterna la palabra de Dios. Porque además la palabra de Dios es personal en la Biblia. Es el logos. ¿Sí? Dedica tiempo a cosas que son eternas. Si la casa está más ordenada o menos, te aseguro que en la eternidad no tendrá un gran efecto. A todos nos gustaría vivir en una casa ordenada, pero es pequeño. Pero hay cosas que son eternas. Y el tiempo que dediques a las personas, estás invirtiendo en eternidad. Dedícales tiempo a las personas.
si cambias la mirada y cuando entras en un sitio, esa es una cosa que no sé si la habéis probado alguna vez. Cuando entras en un sitio, vas y dices, Dios, estoy aquí, ¿vale? O sea, no es que Dios no sepa que tú estás aquí, es que tú de golpe acabas de enterarte que estás aquí porque Dios te envió, ¿vale? Y entonces entras al súper y vas a decir, Dios, estoy aquí, ¿vale? Y solo eso, nada más. En la Biblia dice, cuando entréis en un lugar, decid, paz a vosotros. Si hay algún hombre de paz allí, la paz tendrá sobre él. Si no, dice, la paz volverá a vosotros. Hazlo. ¿Has probado esto? O sea, llegas al tío que te repara el coche, ¿vale? Una vez llego al que me reparaba el coche. Y digo, Dios, estoy aquí. Pues estoy aquí. Y el tío comienza ahí con mi coche a mirárselo y al cabo de un tiempo estábamos hablando de un hijo suyo que se había metido, no sé si conocéis el tema de los Latin Kings y todo este jaleo, y el hombre estaba destrozado. Pero yo solo le dije a Dios, estoy aquí y me pasan muchas cosas de estas, de llegar a un lugar y la gente de golpe ¡paf! Se abre y ¿por qué? No lo sé, pero solo le digo a Dios que estoy ahí y nada más. En segundo lugar, dedícale tiempo. Todos vamos todo el día, os lo muestro, físicamente vamos así. Relájate. Relájate. Dale tiempo a la persona a que hable contigo. No vayas con prisa. Déjale tiempo. Déjale tiempo. Ábrelo. Y verás como la gente... Hay mucha gente que no tiene a quién contarle nada. Hay mucha gente que no tiene, cuando tiene una preocupación incluso espiritual, hoy en día la gente no cree en los profesionales de la religión. Necesita a alguien en quien confiar. Porque hoy en día hablar de lo espiritual es casi como hablar de algo íntimo. Déjame tiempo a que hable de lo íntimo. Para hablar de una cosa íntima con una persona, relájate. Y yo tengo todo el tiempo del mundo, tú no sé, pero yo sí, para ti todo el tiempo del mundo. Una tercera cosa. Y van en orden, ¿eh? Cuando tú les miras diferente, les dedicas tiempo. Cuando les dedicas tiempo, comienzas a descubrir el efecto del pecado en la vida de esa persona. Y puedes entrar en el tercero, ministrar la necesidad del otro. No la puedes localizar. Tú no puedes ver. ¿Te acuerdas cómo Jesús era capaz de ver a través? Juan capítulo 4. Viene la mujer aquella allí al pozo. Y Jesús le dice, vale, dice, dame agua. Y dice, ¿cómo? Tú eres, me ha ido a tocar a mí, el único judío que no sabe que los judíos y los samaritanos no se hablan. Y entonces Jesús dice, si tú supieras quién te pide, fíjate cómo Jesús lo que va haciendo es solo elevar el nivel de interés. No es obvio Jesús. A mí a veces lo que más me molesta de las películas cristianas, ¿sabéis lo que es? Que es tan obvio. Cuando comienzo a verlo, sé todo lo que sucederá en la película. Pero Jesús, tú cuando comenzabas a hablar con él, tú no sabías lo que sucedería. De ninguna manera sabías lo que sucedería. Y Jesús le dice, vale, dice, sí. Y aquella mujer le dice, bueno, ¿y dónde tenemos que adorar? De eso quería yo precisamente hablar. ¿De dónde tenemos que adorar? Y al final dice, bueno, es que no tengo marido. Y dice, no, es verdad, no tiene marido, porque el que tienes ahora no lo es, que has tenido un montón. ¿Entendéis? Jesús es capaz de ver a través de él. Pero tenéis que tomar tiempo con la gente para ver a través de él. ¿No os ha pasado nunca estar hablando con una persona y escuchar una voz que te dice, di esto? Dios, no voy a decir esto, esto es grosero decir esto en esta conversación. Y Dios te dice otra vez, di esto. Se va a liar aquí cuando le diga esto. O sea, y tú sigues escuchando y lo tienes que decir. Y cuando lo dices, dices, no sé qué va a pasar aquí. Y la otra persona, de golpe, es convencida por el espíritu de algo y la persona se quebranta. Pero eso requiere tiempo, eso requiere... y cuando descubres el problema que hay detrás, tienes que ministrar ese problema. ¿Sabéis que hemos sido enviados a ministrar las vidas de la gente? Tú estás ahí para ministrar vidas de la gente. A veces la gente se me queja de la esposa o del esposo. Pero ¿sabías una cosa? Digo, tú estás en ese lugar
para ministrar los efectos del pecado en la vida de esa persona. ¿Para qué estamos casados? ¿Para qué vivimos con gente? Dios nos envió misionalmente a nuestros matrimonios a ministrar el efecto del pecado. Dios nos envió misionalmente a nuestros trabajos a ministrar el efecto del pecado. Dios nos envió misionalmente a nuestras iglesias a ministrar el efecto del pecado. Dios nos ha enviado así a todos los lugares. Y finalmente, cuando tú tratas con el pecado de la gente, suceden cosas, pasan cosas, y se te abre una puerta para hablar del Evangelio, porque la gente quiere saber más. Entonces, cuando no eres tú, sino son ellos los que preguntan y dicen, yo quiero saber más, no sé qué es lo que está sucediendo, pero quiero saber más. Si no hacéis esto, entonces decimos, es que la gente es dura, porque estamos comenzando por el paso 4 en lugar de comenzar por el paso número 1. Y entonces nos damos de bruces contra la pared, contra la puerta, y no podemos pasar. Eso es lo que quería deciros hoy. No sé si os resulta significativo. Desde hace tiempo estamos intentando entender y comprender este nuevo paradigma. Generalmente con los retiros de iglesia traíamos pastores que nos hablaran de ánimo, de sanar cosas, de trabajar, pero desde hace tiempo como pastor veo la necesidad, cuando me estáis escuchando, estás viendo lo que estamos trabajando, de crear un nuevo paradigma, de que la iglesia no está para alimentarnos a nosotros, sino para bendecir allí donde estamos. No digo que lo otro sea malo, no estoy diciendo que lo otro no es necesario, estoy diciendo que ahora Dios nos está pidiendo empezar a mirar de otra manera. Y creo que la exposición hoy de Jaume ha sido, yo creo que la tenéis que volver a escuchar. Porque está en con menos calor, podéis poner el aire en vuestra casa. Pero quiero abrir un tiempo de preguntas, como hicimos en la primera parte, para lo que vosotros queréis preguntar, quizás acerca de este primer punto. No sé si hay alguna pregunta. Como a ver, la primera apuesta, vamos a hacer la segunda. Vale, hacemos la segunda, ¿vale? La segunda. Vale, vamos a empezar por Carlos, que es la segunda. La segunda pregunta. Sí, de todo esto que has estado hablando, ¿cómo nos lo puedes explicar que se esté desarrollando en tu iglesia? Nosotros somos raritos, ¿vale? Porque nosotros estamos plantando iglesia y además estamos haciendo todo un experimento de tomarnos tiempo para entender la cultura, entender los referentes y todo esto. Claro, nosotros veíamos que si en general la población de Cataluña se estaba convirtiendo poco, los catalanoparlantes se convertían menos. Casi no hay en las iglesias de Cataluña catalanoparlantes. Entonces, claro, nosotros nos dijimos, esto es nuestro llamado. Esto es lo que Dios nos está llamando en este momento. Solo para que tengáis un poco la idea, en Cataluña hay unas 700 iglesias evangélicas. De las 700 hay 3 que el idioma vehicular sea el catalán. Las otras 697. Dejad por favor de mirar el aspecto político. Entender que hay un aspecto que es misional, y el aspecto misional es que todo el mundo tiene que escuchar el evangelio en el idioma de su corazón. ¿Sí? Esto es una norma misional que se cumple en todos los lugares. Pues esto allí no pasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Vamos a intentar comprender esta cultura. Vamos a intentar entender qué está pasando por donde hay el bloqueo. Y entonces lo que hemos hecho es, en primer lugar, meternos dentro de la cultura. Por ejemplo, estrategias de meterse dentro de la cultura. Normalmente nosotros organizamos actos y esperamos que la gente venga a los actos que organizamos. Y nos sorprendemos de ver lo poco que la gente viene a nuestros actos. Pero la siguiente pregunta es, ¿a cuántos de los actos que organizan las organizaciones culturales de tu zona vas tú? Claro, estamos esperando que ellos vengan a los nuestros, pero no vamos a los suyos. Solución catalana otra vez, ¿vale? ¿Cuál es la solución catalana esta vez? Es organizar un acto yo vale una pasta. Organizar un acto yo me requiere un montón de trabajo. Pero ir al acto que organiza él me cuesta 0 dinero y 0 tiempo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a sus actos y tratamos de, en sus actos, ejercer influencia.
Ya está, mira qué fácil esto. Y somos percibidos como una cosa importante, como parte de ellos. Somos parte de ellos. Ya no somos una persona extraña que llega allí, sino que simplemente funciona. Y más cosas. Pues, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es abrir casas. Toda nuestra preocupación es abrir casas donde el Evangelio sea proclamado. Pues entonces, en ese sentido, es muy fácil. Cuando tenemos a dos personas que quieren abrir una casa, pues en esa casa comienzan a orar y comienzan a hablar y pasan cosas. Entonces, pronto alguien dice, habla con este, habla con otro. El otro día, fijaos, un caso, este es doloroso, pero mirad, solo para que veáis la velocidad y las oportunidades que Dios nos da. Nosotros trabajamos Masnou y ahora Masnou Alella, ¿vale? Que son pueblos que están muy pegados, están casi tocándose. El otro día en Teia, que es el tercer pueblo que están casi pegados, ¿no? Un chico de 13 años en el tejado de una fábrica desocupada, una fábrica que ya no se está usando. El chico se cayó y se mató. Pues al cabo de 5 días, Dios nos permitió el contacto con la mamá. La mamá está estudiando la Biblia con nosotros, está siendo abrazada por la comunidad. Pasan cosas, de verdad que pasan cosas cuando simplemente le permites a Dios que te use. No lo sé, podría contar un montón de experiencias, pero de verdad que funciona. Gracias. Vamos por la tercera pregunta. La tercera tiene que ser más fácil. En la iglesia hay un grupo que sale a las calles, a la gente generalmente pues son humanos, entonces también nos preguntamos cómo podemos llegar a ellos, ¿no? Porque muchos de ellos no entienden. A veces tratamos de llegar con una palabra y no entienden o entienden a medias, ¿no? Y entonces inclusive también se ha llegado también africanos, ¿no? Entonces me parece muy interesante de que a veces nos planteamos realmente cuál es lo que nos lleva a estar con ellos, es necesidad de comida, de ropa, de en invierno, sobre todo que hace frío, ¿no? Pero por la exposición que he escuchado, me parece interesante poder pasar un tiempo con ellos, de que así le estamos mostrando ese amor que nosotros tenemos en el Señor, le estamos mostrando a ellos, ¿no? Entonces, la verdad que en un momento hubo un poco de desánimo en el grupo por ciertas circunstancias, porque había quizás poca gente, a veces teníamos cosas de esas, ¿no? Pero hay un grupo que se está manteniendo y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues lo ponemos en oración pues, para saber que Dios mismo sea el que nos esté guiando y saber qué hacer, ¿no? Entonces me parece interesante lo que nos hace. A veces la gente no entiende tu idioma, pero todo el mundo entiende un abrazo, todo el mundo entiende sentarte a su lado. A veces, por ejemplo, el caso de una persona que ha perdido a alguien, lo primero que necesita es que te sientes a su lado y que cantes. Y ya está, nada más. Hacer compañía. Mira que esa expresión castellana es preciosa. Hacer compañía. No tengo nada que decirte, pero ¿qué te voy a decir? Estoy tan roto como tú y tengo tan pocas palabras que no sé qué decirte, pero estoy solo sentado a tu lado. Y eso es el lenguaje de los abrazos. Ese lo entiende todo el mundo. Es un idioma universal, el idioma de los abrazos. Y eso es nada, es fantástico. Y eso abrirá más adelante la puerta de la conversación. Pero de momento estar con ellos es... Sí, gente que necesita eso, simplemente eso. Y que si son cada martes o viernes, están esperando que tú vayas, que estés ahí con ellos, ¿no? Que le des una palabra. Y una cosa importante que os tienen que... Hay una cosa que os tienen que, en cierto sentido, relajar. Mirad, no hay cosa peor que el sentido de culpabilidad con la evangelización. Esto es lo que bloquea al 95% de los creyentes. Todo el mundo sabe que tiene que hacer algo y al final de los 6 meses no ha hecho gran cosa. Y ese problema hay que eliminarlo. Tenemos que entender una cosa. La misión de Dios es de Dios. Esta frase no es mía. Esta frase es de Samuel Escobar.
Un día estaba muy preocupado, diciendo, Samuel, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para avanzar? Y aquí y allí, y él pasaba, la misión de Dios es de Dios. Me dejó a cuadros, me dejó pensando, dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que la misión de Dios es de Dios. Eso, nada más. Quien está en misión es Dios. Quien envió a su Hijo Jesucristo es Dios, ¿vale? Un día estaba yo circulando por la ciudad de Barcelona, ahora muchas veces voy con mi coche y mientras estoy circulando yendo a mi trabajo, iba orando por la gente que veía, ¿no? Y diciendo, Dios, salva a esta gente así, ¿no? Y me paro en un semáforo y Dios dice, hombre, llama, qué bien, que hayas comenzado tú a desear lo que yo hace miles de años deseo, ¿no? O sea, claro, a veces parece como que tenemos que convencer a Dios de que Dios salve gente. Dice, hombre, mira, precisamente hoy Jaume se ha dado cuenta de lo que llevo miles de años queriendo hacer, ¿no? La misión de Dios es de Dios, Él está haciendo la tarea. Y nosotros, ¿qué somos? Somos el instrumento. Cuando tú llegas al sitio y dices, estoy aquí, está diciendo, el instrumento sabe que igual lo quieres usar. Es solo eso, es tan sencillo como eso. Porque quien lleva convicción de pecado, quien actúa, quien hace la obra, es Dios. La misión de Dios es de Dios, ¿sabes? O sea, y si no hay ninguno de nosotros, la misión de Dios es de Dios. Dios hará la obra con nosotros o sin nosotros. Lo único que nosotros tenemos es el privilegio de a veces ser utilizados en algo de lo que quiere hacer Dios. Yo no soy el protagonista de esa obra, el protagonista es Dios. Lo que yo tengo que procurar es ser un lápiz con punta. ¿Entendés eso? No hay nada que me fastidie más que cuando voy a escribir algo corriendo, cojo un lápiz, joder, está sin punta. Qué fastidio, ¿no? Entonces, procura ser un lápiz con punta para que cuando Dios quiera escribir algo contigo pueda hacerlo. Dios actúa a través de Andrés o a través de cualquiera de vosotros en la congregación, porque Dios tiene una caja de herramientas. Y en la caja de herramientas lleva muchas herramientas distintas. Y una vez, claro, yo no arreglo cuando se me ha estropeado el grifo, no lo arreglo a martillazos. Necesito una llave, ¿no?, para abrirlo, pero no a martillazos. Por lo tanto, cada vez Dios usará a uno diferente porque Dios quiere arreglar problemas diferentes. Procura ser una herramienta limpia, procura ser un lápiz que tenga punta. Dios quiere escribir, pero quien escribe es Él, el que hace la misión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ted. No tengas miedo. Me sientas así. Además, Bueno, es que- desde ahí hasta ahí no muero. Pues yo quería comentar que la palabra iglesia misionar nunca la había oído. Y para mí ha sido, esta mañana y hoy, pues un recordatorio de lo que no hago, que debo de hacer. Y quiero que el Señor me ayude, porque necesito lo que he aprendido hoy compartirlo con muchas personas. Ese es el sentido de todo lo que estamos enseñando en la iglesia. Y no lo hacemos porque no les queremos, justamente porque queremos que viváis en lo que decía él, que el sentido de la vida no está, no quiero cambiarte la frase, pero como que el sentido de la vida Es en encajar con el Evangelio de Dios. está En engranarte. con el granarte de ser. Lorena, otra pregunta. Sí, solo una pregunta sencilla realmente. ¿Cómo los profesionales, entre comillas, misioneras, cómo podemos asistirles como españoles en la obra de España que realmente impacta o ayuda? Porque yo sé que a veces ayudamos y a veces destruimos. Entonces la pregunta es cómo podemos ayudar de una manera más eficaz en esta obra. Porque estoy de acuerdo con lo que están enseñando, es básica de lo que es la misión de la iglesia. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar uno a los otros? Es que básicamente en la obra de Dios todos somos extranjeros y peregrinos. Entonces, cuando tenemos ese concepto, el concepto para nosotros, para ayudar a la iglesia me refiero, sino simplemente el hecho de cooperar con lo que se está haciendo es suficiente. Porque lo más doloroso es cuando llega alguien de otro lugar
como si aquí no estuviera pasando nada, como si no hubiera iglesia aquí, como menos mal que he llegado yo, porque hasta ahora, ¿me entiendes? O sea, ay Dios. Pero los que vienen a decir, soy uno más, es verdad, en la iglesia de Dios todos somos uno más. ¿Te has fijado en el liderazgo de la iglesia de Antioquía? No había ni uno que fuera de Antioquía. ¿Sí? ¿Os habéis fijado? O sea, no hay ni uno que fuera de allí. Y formaban una iglesia internacional que estaba impactando el mundo en ese sentido. Por lo tanto, no es tanto una cuestión étnica, sino de alcanzar a todas las etnias. Tú puedes ser canadiense y alcanzar a mongoles. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna dificultad, más que tienes que hablar en sus categorías mentales, no solo en su idioma, sino en sus categorías mentales. Entonces, es como, yo no le daría... Lo mejor es cuando te olvidas de dónde viene esa persona. Yo he tenido gente, yo como inglés no me acuerdo que eres argentino. Es verdad, es de lo nuestro, ¿no? Y cuando es uno de los nuestros, pues te olvidas de dónde viene la gente y ya no sé dónde ha nacido esa persona. Eso no quiere decir que no pueda tener su propia cultura y amar su propia cultura, pero es de los nuestros, ¿no? Yo creo que es así sea. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo Pues- podría encajarse el mismo evangelio, pero a las personas mayores que tienen tan arraigado ese catolicismo? Porque he trabajado con personas, o trabajo con personas mayores, y es que son duras como una roca. Pero tienes una gran oportunidad, porque en muchas ocasiones estás al lado un montón de tiempo con ellos, y esto es fantástico, porque puedes hacer eso. Es decir, en primer lugar, mirarle de una forma diferente. Es alguien en quien Dios quiere actuar, es alguien a quien Dios quiere desesperadamente hacer algo en la vida de esa persona. En segundo lugar, tienes tiempo para dedicarle. Pero si tú eres un misionero que Dios ha traído a esa casa, es fantástico. Porque cuando pasas tiempo, descubres cuáles son los efectos del pecado en la vida de la persona. Y sabes, el pecado siempre mata. El pecado siempre causa dolor. No hay pecados que no causen daño ni dolor. Todos causan. Entonces tú estás ahí no para criticar el pecado, estás ahí para ministrar el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, ministra donde duele, ministra donde la persona percibe que hay dolor. Y entonces, Cristo ha venido para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Y entonces nosotros traemos evangelio a esa situación, ¿no? Traemos sanidad a la vida de esa persona. Y llega un momento en donde es inevitable, donde lo más natural es hablar. Lo más natural es hablar. Casi que a veces nosotros lo giramos y queremos comenzar por hablar. Sí, y aún es un objetivo evangelístico. No tengamos objetivos evangelísticos, la gente son personas. No tengamos contactos. Tenemos personas, pero no contactos. Porque parece todo como muy de marketing esto. Y nosotros amamos personas con nombre y apellido. Y os cuento otra historia de Masno, que es muy divertida. En Masno está pasando una cosa muy curiosa. Tenemos un tipo, y tú sabes quién es el tipo, sí, se llama Xavi. Xavi tuvo un cáncer de pulmón hace tiempo, ha estado en tratamiento y ahora se le ha vuelto a repetir. Entonces está fastidiadillo Xavi. Pero, ¿sabéis una cosa? O sea, Xavi te lo encuentras en todas partes. Es como si fuera sobrenatural el aspecto. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay 5 o 6 por el pueblo. O sea, porque nosotros vamos un rato y te lo vas encontrando por todas partes. Tío, no te ha dado tiempo de llegar aquí. O sea, pero es así, es físicamente imposible. Nosotros le habíamos perdido la pista a Xavi. Habíamos tenido primero un curso alfa en el casino del pueblo, el casino del siglo XVI del edificio, XVII, y el casino desde el siglo XIX, ¿vale? Y entonces hacemos unas sesiones, solo 4, y después de las 4 primeras que hacemos allí pasamos a una casa. Esa es nuestra estrategia con alfa. Y él no quiso dejar el nombre, no quiso nada. Y nosotros ya estábamos en otra casa que está como a 2 kilómetros del lugar en donde está. Un día cuando el grupo estaba reunido, uno de los nuestros tuvo que salir. ¿No sabéis quién había delante de la puerta? Xavi, que estaba delante de la puerta. Entonces perdimos el contacto otra vez
Y un día que estábamos ya haciendo consolidación con los contactos que habían quedado antes, con las personas que habíamos estado hablando, todo esto, y entonces en la reunión él no había sido invitado, porque, y entramos en la casa y ¿quién había? Xavi estaba allí. O sea, el otro día el que lleva toda la responsabilidad de la obra social está yendo al ayuntamiento. Y cuando está cruzando la plaza para llegar hasta el ayuntamiento, ¿no sabéis quién había ahí? Xavi. Entonces el otro día Juli y yo vamos a tomar, porque cuando vamos a tomar un café, algunas veces vivimos en Preña, pero vamos al pueblo de al lado, al Masnou, para tomar café y hacer relación con la gente. Y estamos yendo a buscar el coche y nos sale de una boca calle Xavi. ¡Dios! Nos estás trayendo a este hombre por todas partes. Xavi, por decirlo de una manera, además de estar enfermo, es un hombre con unas capacidades de conocimiento muy limitadas. Y claro, no es el típico objetivo evangelístico que tú irías buscando, ¿sabes? Pero Dios nos lo está trayendo, estamos diciendo, Dios quiere que aprendamos algo de Xavi. No sabemos qué es lo que es, pero, ¿entendéis? Es sorprendente, es chocante, pero ahí está Xavi para enseñar la lección. Sí, José. Sí, creo que lo que has dicho antes y el apóstol Pedro nos lo dice, que somos extranjeros, que somos peregrinos, extranjeros. Entonces también dentro de lo que cabe, yo considero de que quizás nos acomodamos al ser extranjeros y ciudadanos del cielo con un tipo de idioma, lo cual la persona que tenemos enfrente no entiende. Y yo lo que llevo años mirando es el hecho de que tal vez no puedan llegar a entenderte o comprenderte hasta que tú no te vas relacionando más, pero algo que nota en las personas y demás es su rostro. Su rostro dice mucho de la persona. Y llegar a esa persona, no la conoces de nada, lo digo desde mi experiencia, y decir, Dios te llama. Se echan así de principio para atrás y de pronto se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Es algo que la persona no está acostumbrada, y es algo tan simple como ver la expresión de ese amor de Dios pronunciado. Y pronunciado de una manera que esa persona lo recibe porque lo entiende. A mí me ocurrió eso, y ahora, después de mucho tiempo, pues con una mujer en la cajera, no me acuerdo de su nombre, pero ha tenido un problema la semana pasada y sin decirle ninguna cosa dice, tengo que hablar contigo. Vale, cuando tú quieras, mira, vivimos enfrente, sube a casa y tomamos un café. Ya está. Y es ver que en ese idioma nosotros nos podemos conectar también culturalmente en la situación en la cual ellos están viviendo. Muchas gracias. Gracias, José. Daniel, y la última. No, he dejado lo mejor al final, o sea, he dejado a ti la última pregunta. Debe ser otro. Estaba pensando en algo que estabas mencionando antes, y a mí por lo menos me genera la inquietud de cómo hacer eso. Mencionabas la importancia en este proyecto de desarrollo de dirección misional de dar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo y la vida misma, ¿no? Que no es ni otra cosa que es el modelo de Jesús, por otra parte. Tiene que ver con lo que empezaba de la encarnación, ¿no? Entonces me pregunto si muchas veces nuestras escrituras programáticas a nivel de iglesia, tal como la conocemos, la vivimos, la amamos en muchos sentidos, no dificultan justamente esto, porque lo que a veces da la impresión que tenemos es poco tiempo
cuando creo que no es que tengamos poco tiempo, sino que el tiempo que tenemos lo empleamos en otras cosas. Entonces, mi pregunta es cómo desarrollar con ese paradigma de dar lo más relevante que tenemos, de dar nuestro tiempo y nuestra vida en este proyecto misional, cuando estamos encorsetados y muchas veces comprimidos y en una tensión tremenda, luchando pues, por mantener nuestro propio estilo de vida, con todo lo que conlleva. No solamente estamos hablando de la iglesia, sino todo el estilo de vida, ¿no? Especialmente viviendo en grandes ciudades y, bueno, ya sabes lo que... No sé si tienes alguna sugerencia, alguna idea, porque a mí me genera la impresión de que tengo que conocer muchas cosas y no sé por dónde empezar a veces y me genera más tensión. No sé cómo hacer esto. Me genera un comentario. Recuerdo que una vez una hermana, cuando nosotros pastoreábamos la iglesia en Premia, nos dijo que no tenía tiempo para evangelizar porque tenía un montón de actividades. Y esto se nos cayó encima. Y dijimos, lo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. No sé, nos hemos equivocado. Es muy curioso, pero para el Nuevo Testamento, el compartir el Evangelio no es una actividad, es el aire que respira. Entonces, cuando la iglesia está en modo misionario, la iglesia evangeliza un poco. Pueden entenderme lo que quiero decir, ¿eh? He dicho la frase para provocaros, específicamente. Una iglesia misionaria evangeliza un poco, porque en el sentido de que genera muy poca actividad de evangelización, muy pocos programas de evangelización, porque toda su gente está todo el día en pensamiento de misión. Y por lo tanto, como está en todas partes, para ellos la evangelización no es una actividad, sino que es una manera de vivir. Y como es una manera de vivir, están constantemente compartiendo. La gente escucha mucho más el Evangelio que no cuando la evangelización es una actividad. Pero mirad una cosa, ¿alguien puede decirme algún versículo en el Nuevo Testamento en el que se incite a la evangelización? El único que yo podría pensar es Mateo 28, 19, y hacer discípulos. Pero fijaos que ese versículo es mucho más a la misión que a la evangelización, ¿vale? Que a la evangelización. Digamos, la misión es un ir, y en ese lugar en el que estéis, hacer discípulos en ese lugar que estéis. Qué pena me ha dado tan poco tiempo para hablar del discipulado, porque es una de las cosas que son claves, ¿no? Y casi no lo hemos tocado, pero es ir y hacer discípulos, es ir y hacer personas que sean como Jesús en ese entorno en el que estáis. Porque mirad que hay varias veces que se nos dice en Hechos qué es lo que hacía la iglesia, y en ninguna ocasión se nos dice que la iglesia evangelizaba, porque la evangelización no era una actividad, era el aire que respiraba la iglesia, y como era el aire, es como yo digo, hermanos, acordaos de respirar, ¿eh? ¿Qué me estáis diciendo? O sea, es para ni nos damos cuenta que respiramos, ¿entendéis? Es ese concepto. En cambio, cuando la iglesia pierde la misionalidad, la evangelización es un programa aparte. Y a veces pues les llenamos a la gente tanto el tiempo de programas que lo que hay que hacer es soltar los programas, se comen a la gente. Y comerse a la gente está mal. Damos un aplauso a Jan. Me animo a que mediten esto, por favor. Se lo digo de corazón. Creo que estamos hablando de esto porque no queremos seguir pensando que nuestra iglesia tenemos que traer y traer. Creo que necesitamos cambiar este paradigma desde hace tiempo. Y Dios lo eligió a usted. Con todo el respeto, porque yo no lo elegiría ni a mí mismo, pero lo eligió. Entonces siempre digo lo mismo, que tiene a su lado su misionero, pero quizás tengo que cambiar la frase y decir, usted es un misionero. No mire a otro lado, mírese en el espejo y dar cuenta de que Dios te ha llamado a ser luz, sal y alcanzar y estar en un lugar que otras personas no pueden estar.
que seas capaz de entender esto, que seas capaz de entender que estás siendo parte de una misión. Que no es tuya, como decía León, sino que sumas a ese plan de Dios.